El tema de las mamás manipuladoras, mamás egoístas, ha levantado muchísima bulla, como se dice. Perdóneme que no sabría decir qué palabra sería aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero el hecho de que ha sido un video dentro de mi canal, de lo que más están viendo, para mí es un indicativo de que lo que yo reflejo, lo que yo pongo aquí en este canal, lo que yo hablo, es una realidad que se está viviendo en muchísimos hogares de todo el mundo. El tema de cuidar de una mamá que, a pesar de que pueda estar pues muy enferma ya, durante todo el proceso de la enfermedad, pues ha prevalecido siempre esa parte, ¿no? Esa parte de egoísta, de manipuladora, de hacerte la vida muy difícil, de complicarte la existencia, de hacerse la víctima. Así que, bienvenidos de nuevo a otro video que os voy a dejar aquí, y permitidme que os pueda tutear, pero quería deciros de que este tema, además de que es un tema, como estoy diciendo, en las analíticas, todos los que creamos contenidos, ¿no? Es uno de los temas donde más se está visualizando el último video que yo hice enfocado con esta problemática. Y digo que es una problemática porque es muy cierto. Es una problemática tanto para la hija, y siempre hablo de mujeres porque vuelvo a repetir que aunque en un momento determinado alguien me escribió y me dijo que también hay hombres cuidadores, y es cierto, en España también los hay, pero la verdad es que somos muchas más las mujeres, es decir, por el simple hecho de ser mujer, de ser más sensible, de ser como más empática inclusive, de tener más ternura, como que el tema de cuidar siempre queda a nuestro cargo, ¿no? Y quería también añadir que en este video voy a explicar un poquitín más y mejor, porque lo que yo hablé de las mamás manipuladoras, de lo difícil que es cuidar de un tipo de persona así. Y también, cómo no, sin romantizar, aunque hayan personas que no les guste, sin romantizar lo que significa la palabra mamá. Muchas personas, y de hecho, como también dije en el anterior video, inclusive por psicólogos, se romantiza mucho la palabra mamá. Entonces, por simplemente decir la palabra mamá, parece que los malos tratos que recibimos o que reciben muchas cuidadoras de parte de las mamás están justificados por el hecho de que es la mamá. Si la mamá tiene una mala conducta, se justifica porque es la mamá. Si la mamá, su comportamiento no es el correcto, se justifica porque es la mamá. Y no debe de ser así. Ser cuidador y ser cuidadora, de nuevo, lo vuelvo a decir acá, como otros tantos canales que están enfocados en esta realidad, que está muy escondidas de cara al mundo. La gente piensa que cuidar es solamente, como todos hemos dicho en un momento determinado, es darle la comida y cambiarle un plato, y no es así. Cuando hablamos de demencia, la enfermedad va progresando, llega un momento en que el paciente, el enfermo, el familiar ya es 100% totalmente dependiente, y por lo tanto significa que tu tiempo se acabó, que tu tiempo para ti se acabó, que vas a despertarte y va a llegar la noche metida en la casa y todo el día atendiendo al papá o a la mamá. Entonces, es una realidad muy dura que se vive, porque en todo ese proceso, y no me voy aquí a ampliar en ese concepto de cuidadora, pero en todo ese caminar hasta que el enfermo muera, tu vida se queda nula, se queda muerta. Olvídate del mundo, de salir, de trabajar, de ganar dinero, de tener vida privada, de tener amigos, de entrar, de salir. Olvídate de planear unas vacaciones. Olvídate. Y además, lo que también siempre he remarcado, y también es una realidad, olvídate del factor familia. Bravo de verdad por las cuidadoras que tienen familiares que apoyan y que ayudan y que les dicen, oye, vete un fin de semana que yo me quedo, o vete unas vacaciones y yo me quedo, ¿no? Pero en la vida real no es así. Por eso el fenómeno mundialmente conocido ya de décadas de lo que se llama cuidadores, ¿no? Cuidadores no reconocidos que cuidan a los familiares, a los papás enfermos de demencia, de Alzheimer. Porque, como digo, es un peso muy grande el que se lleva. Si a todo ese peso de ser cuidadora le sumas que además tienes una mamá, puede ser un papá, ¿no? Pero también son como estadísticas que yo he hecho en 8 años que yo llevo aquí en Colombia, sobre la cultura aquí de Latinoamérica, el respeto hacia los papás,
como quitarse el sombrero ante los papás, o sea, como los papás son intocables, ¿no? De hecho, muchas veces yo he leído comentarios en otros canales o en artículos donde aquí en Latinoamérica se dice que el papá o la mamá no importa lo que hayan sido, no importan cómo sean, hay que respetar porque son el papá y la mamá y por lo tanto tú quedas nula. Yo no estoy de acuerdo con esto. Porque, como digo, cuidar es un acto de amor libre, pero si se va a convertir en una amargura y tú tienes que seguir cuidando porque te han dicho que es lo que te toca, porque te han dicho que es la moral, porque te han dicho que te lo manda Dios, que de hecho también agradezco a veces los comentarios, incluso por interno, por mi WhatsApp que me escriben, de cuidadoras que también me decían, o algún cuidador también me entró y me decía que eso de que Dios te bendice, pues no es así. Y como yo digo, yo también lo viví y no es así. A veces realmente el que más pone, el que más da, quizás donde ganas es a nivel de tu alma, de tu corazón, porque sabes que sí, diste e hiciste todo, ¿no? Pero que te recompensa, no. La verdad que la vida te golpea muy duro, la sociedad te golpea, la familia te golpea, los amigos te golpean, la economía te golpea, por lo tanto eso es de que te bendice, no. Te bendice a nivel de tu corazón, de tus sentimientos, de saber que has hecho lo imposible. Entonces, como les digo, dejemos de romantizar esa palabra como se hace de la palabra mamá. ¿Y por qué estoy haciendo este video? Porque creo que es muy importante y porque me ha dado a entender de que es uno de los temas dentro del nicho que yo toco, que es el Alzheimer, la prevención, la mejora fuera de los fármacos. Es una realidad existente, una realidad que se tapa en muchos otros canales, que no se hablan, o solamente se hablan en canales de psicología, ¿no? Les vuelvo a repetir que es por lo mismo, por esta cultura que yo he visto aquí en Latinoamérica, ¿no? Y yo considero que los hijos, cuando nacemos todos, somos libres y cuando uno decide cuidar es porque quiere. Entonces los papás deben de respetar también la vida que tiene un cuidador o una cuidadora. Yo les podría hablar de mí personalmente y de hecho lo voy a hacer. Por eso además he insistido tanto en estos tipos de videos que se van haciendo como pequeños virales, es decir, que mucha gente lo ve porque mucha gente se identifica. Yo viví esto, tener a una suegra manipuladora. Y esto es un infierno. La vida no puede pararse por una persona que tenga una enfermedad que ya ha quedado estancada, que ya no va a mejorar, pero que no sabes cuándo se va a morir. Puede sonar duro, pero es que también es la realidad. Es la realidad. Yo lo experimenté inclusive con mi madre de mi corazón, allá donde esté mi madre. El mundo ha seguido. Es igual que mi madre hubiera muerto, el mundo ha seguido. Yo viví una relación durante bastantes años donde antes de que la mamá de quien fuera mi pareja enfermara del todo, es decir, ya no caminara, ya no hablara, solamente dormitara, y estás esperando que su corazón se pare, que se muera, ¿no? Pero nunca lo sabes. Como bien decían los médicos cuando venían a la casa, no sabemos, puede durar 2 años más, 4 años más, 5 años más, 10 años más. Tener una mamá que antes de enfermar tan gravemente demostró totalmente esa manipulación es muy difícil de sobrellevar. También deciros, y os voy a tutear, deciros de que no caigáis en esa trampa de manipulación, porque son patrones que inclusive el propio hijo o la hija que es cuidador o cuidadora repite en su persona. Es decir, hay personas que han sabido manipular de una forma mental tan bien hecha, casi invisible, pero que marca a la persona que tiene al lado, en este caso un hijo o una hija. Yo en mi relación, pues me las pasé de todos los colores, una relación donde muy, muy difícil inclusive, a veces el poder hasta dormir tranquilo. ¿Qué quiero decir con ello? Que no es fácil manejar y que tarde o temprano, desgraciadamente, hay cuidadores y cuidadoras que están enfermos también de esta manipulación tóxica que la mamá genera y no lo ve. No puedes tener un diálogo con tu pareja, como a mí me ocurría. Yo podía hablar de cualquier tema, pero cuando hablaba del tema de su mamá, ahí empezaban los problemas, las discusiones. Noches eternas, casi sin poder dormir. Cuestionarte muchísimo qué hago, me voy, me quedo, lo dejo, abandono, sigo. Incluso
las parejas de cuidadores o de cuidadoras que están realmente, y aunque no lo reconozcan, es así, están muy ligados emocionalmente hasta el punto que se convierte en una relación tóxica. Muy, muy complicado poder hacer un proyecto de vida con este tipo de personas, porque este tipo de persona, este tipo de hijo o hija, cuidador, cuidadora, que está manipulado de años por la mamá, solo vive para y por la mamá. Tú, como pareja, quedas relegado, quedas en el último lugar. Se te permite que hables de cualquier cosa menos que hables de la mamá. Se te permite que tú aceptes groserías, insultos, como yo los recibía en mi momento. Pero yo no podía. Si lo hacía, me decían que yo faltaba el respeto porque era una persona mayor, ¿no? Pero como yo decía, para insultarme, para despreciarme, para ignorarme, para recordarme que yo no era de la familia, que nunca iba a ser de la familia, para mirarme mal de reojo, para no hablarme, inclusive para que me dijeran buenos días, él le tenía que decir a la mamá, dile buenos días a Ángela, o recordarle que yo era su pareja. Bueno, un sinfín de problemas brutales, de desprecios muy grandes. Y va pasando el tiempo, esa persona, la que fuera mi suegra, enfermó mucho más hasta que ya quedó totalmente paralizada con la enfermedad, con totalmente afasia, ya con disfagia. Y ahí yo me planteo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Por qué? Porque te acusan de una empatía que no es justa. Quiero decir, empatía significa que entiendes la problemática de una persona y la apoyas. Pero hay una diferencia en tener empatía, entender y apoyar, a que tú tengas que llevar ese problema. Eso era lo que a mí me ocurría. Cuando yo decía que no, me recordaban que yo lo conocí siendo cuidador. Yo le recordaba, le decía, pero cuando nos conocimos, decidiste también crear tu propio hogar, tu propia familia, tu propio mundo, tu núcleo. Te vuelven a recordar de que yo lo conocí cuando él era cuidador. Es muy difícil incluso querer a alguien que no te quiera. Es muy difícil. Y además, jugar luego con las palabras de como ahora estaba peor, tú no perdonas. Y esta tampoco es la respuesta. Tú puedes perdonar, pero para salir de un ambiente tóxico tienes que salir de ahí. No puedes perdonar y seguir en ese núcleo tóxico. Y como les digo, es un tema que levanta muchas ampollas, pero que debemos de ser sinceros. Y desde aquí y les estoy hablando desde mi corazón de algo que yo he vivido. Es muy duro vivir con un suegro, con una suegra que no te quiere. Muy duro vivir con un suegro o con una suegra que tiene un hijo o una hija que están ciegamente desvividos por ellos, donde lo único importante es el bienestar de esa persona. En mi caso no importaba nuestro bienestar. Nuestro bienestar funcionaba alrededor siempre, en este caso, de su mamá. No podemos ir aquí si mamá nos incluye. No podemos hacer este viaje si mamá nos incluye. No podemos hacer esto si mamá. No puedo hacer esto por esto, por esto y por esto, ¿no? Yo tantas noches que derramé lágrimas y yo le hablaba, y triste que el Alzheimer separe relaciones. Pero el Alzheimer separa relaciones cuando detrás de la enfermedad hay una problemática. También en las estadísticas que yo fui haciendo durante todos estos años, aquí en Latinoamérica, es muy cierto que muchas mujeres que hoy en día están diagnosticadas y que tienen la enfermedad ya de Alzheimer, han sido mujeres que han tenido vidas duras, que tomaron decisiones que no eran las correctas en su momento, que quizás les tocó hacer cosas que no querían, quizás inclusive les tocó tener hijos que no quisieron. De hecho, en mi caso, cuando yo hablo de esto y me viene a la mente, ¿no?, todo lo que yo he vivido, recordar inclusive, ¿no?, la mamá de mi pareja cómo le decía que por su culpa yo no tenía pensiones, ¿no? Es decir, cuando encontramos mamás que son capaces de decir que por culpa tuya o por culpa de mis hijos, de tus hermanos, yo no he podido tener pensión porque me dedicaba a cuidaros, es una forma de manipulación. Mamás que se hacen ver que están más enfermas, como ocurría en mi historia, y les estoy hablando de mí desde mi corazón, y luego cuando aparecía él, pues era la persona más enferma del mundo. Cuando él se iba, era una persona que hacía sus cosas normal y corriente, ¿no?
Historias, como les estoy aquí explicando, historias de la vida real que te golpean el corazón. Y también hay una frase a nivel mundial de hace ya muchos años que se ha dicho, y es muy cierto, que el Alzheimer no solo destroza una vida, destroza dos. Por eso hay que saber poner límites. Por eso tú como cuidadora, sobre todo tú como cuidadora, debes de quererte, de amarte, de respetarte. Tienes derecho a tu vida. Cuidar no significa morirte en vida. Y hay una forma de muchos cuidadores o cuidadoras que se creen con la responsabilidad total de la vida del papá y de la mamá. Tú no eres responsable de esa vida, tú solamente cuidas, pero no eres el responsable. Esto me ocurría a mí también en mi relación de muchos años con quien fuera mi pareja. Él no podía tomar decisiones porque era responsable de su mamá. Y una relación no se puede basar en eso. Os voy a poner un ejemplo. Suponte que tú estás aquí en Colombia, ¿no? Y por H o por B te has quedado sin trabajo, no hay economía. La gente de Colombia sabe esta realidad, ¿no? Y te sale una ocasión muy buena para irte a Estados Unidos a trabajar. Y tu pareja te diga de que para irse hay que llevarse a la mamá. Es muy complicado tomar estas decisiones. ¿Por qué? Porque llevarse a una persona que ya está 100% encamada, solamente piensen ustedes lo que vale un pasaje de avión. ¿Cuánto dinero tienes que disponer de tu dinero, de tu matrimonio, para poderte llevar a esa persona? Y luego además, ¿cómo te vas a desarrollar para encontrar trabajo y para el día a día si además tienes que poner luego una persona que te cuide? Yo en muchas ocasiones yo le había planteado que la pusiera en una residencia como mínimo durante un primer año, que nos diéramos un respiro, que pudiéramos viajar, que pudiéramos pues empezar desde cero, volver a recuperar la economía y cuando ya estuviera pues más o menos todo estabilizado, pues entonces traerte a tu mamá, ¿no? Respuesta, no. Sin mi mamá no voy a ningún sitio. Entonces, permítame decirles, y sé que hay mucha gente que me escucha, porque yo estoy acá todavía en Colombia, y sé que mucha gente piensa así, que la mamá es sobre todas las cosas. No, no señores, los hijos tenemos derecho a hacer nuestra vida también. De hecho, nos pueden llamar o piensan que somos egoístas por cómo hablamos, pero también nuestros padres a su forma fueron egoístas, tomaron sus decisiones, hicieron su vida. Entonces, también tenemos que entender que el mundo ha cambiado mucho de entonces a ahora, la sociedad ha cambiado mucho, la forma de trabajar ha cambiado, se te exige mucho hoy en día, hay mucha competencia, tienes que estar al loro cada día prácticamente, ¿no? Así que mi mensaje con este nuevo video que dejo aquí, de hecho lo voy a poner en una playlist, en una lista que va a estar solamente para estos temas que se viven cuando uno es cuidador o cuidadora, ¿no? Que la vida no se puede parar porque la persona se haya quedado ahí estancada. La vida no se puede parar. Y no se puede parar porque la vida sigue, el sol sale cada día, los años van pasando, tu vida va pasando, tu economía también va pasando. Si tienes deudas, ni te cuento. Y el mundo no puede parar solamente levantándote cada día y estar ahí al lado de la camita contemplando a esa persona. Puede ser muy duro, pero más duro es reconocer, y esta es la verdad, que ellos un día u otro se van a ir y tú te quedas acá. Y tú no te puedes ir, perdónenme, a la M, no te puedes ir a la mierda. O sea, meterte de cabeza a un fondo sin un futuro. Porque a fin de cuentas, y es muy cierto, como yo les digo, en mi caso fue muy diferente, yo no tuve este tipo de problema con mi madre, que en gloria esté. Mi madre fue amiga, hermana, mamá, compañera. Mi madre jamás se metió nunca en mis parejas. Mi mamá apoyaba todo lo que yo hacía. Mi mamá me decía, sal, vete, pásatelo bien. O incluso con mi pareja, salid, pasarlo bien, ¿no? Incluso luego cuando ya llegó a enfermar, nunca vi ese egoísmo, esa manipulación, ¿no? Pero hay mamás que sí. Y en esas estadísticas que yo les he dicho hace ya un ratito, en esas estadísticas es muy cierto que aquí, en Latinoamérica, muchas mamás que han tenido estas vidas duras han abocado todos sus fracasos, toda su rabia, su venganza, su ira, su rencor, su no querer vivir en quien lo está cuidando. Y de forma inconsciente obligan a que el hijo o la hija viva esa realidad. Y eso, como les digo, eso es morirse en vida. Mi vida se volvió una monotonía, mi vida prácticamente era levantar todo el día en la casa, solamente mirando cómo mi pareja le daba de comer, le cambiaba el pañal, estaba ahí sentado en la silla haciéndole compañía, ¿no?
Muy triste porque, como digo, ya el Alzheimer de por sí es una enfermedad durísima, para que encima también termine con la vida de quien está cuidando y de la otra persona. Así que mi consejo, de nuevo, en este vídeo que vuelvo a hacer y espero que muchas personas lo vuelvan a ver: huye de este tipo de relación. Esto existe, esto es una realidad. Hay mamás muy manipuladoras que hasta que no han enfermado del todo han jodido la vida del hijo o de la hija y de quien vive al lado. Mamás especialistas en poner mala cara, en contestar mal, en ser groseros con determinadas personas, en mamás que sabían muy bien lo que te estaban diciendo. Así que mi buen consejo para todas vosotras: tomad vuestras propias decisiones, porque solo tenéis una vida. Y la vida no se puede parar porque el papá, se hayan quedado en una forma ya estancada. Y también, sobre todo, nunca aceptes que tu pareja, después de muchos años, te diga: pues coge la maleta y vete, porque yo no voy a cambiar. No. Las personas que tristemente han sido manipuladas por papás y mamás tienen que entender que en el momento en que decidieron enamorarse, que se enamoraron y que además se casaron, tienen que tener muy claro que su rol, su núcleo familiar, es la familia que decidió unir. Y también aquí en Latinoamérica se tiene también muy presente, o las personas piensan que dejar a una persona en el asilo es tirarla. Esto lo he escuchado yo muchas veces. Dejar a una persona en un asilo, en una residencia, no es tirarla, porque estás pagando para que le cambien un pañal, para que le den la comida, para que la tengan bien atendida. Y eso a ti, o a tu matrimonio, o a tu pareja, les va a facilitar la vida. Es injusto que por esa manipulación tóxica, que el cuidador y la cuidadora no se ha dado cuenta, porque no se ha dado cuenta. Yo, como les digo, cuando lo recuerdo me duele hasta el corazón, porque a fin de cuentas fueron años dedicados por amor a una persona que me valió, como dicen aquí en Colombia, me valió huevo, donde lo único importante era la mamá. Y eso es injusto. No se dan cuenta. Y esa manipulación, como yo les digo, esa manipulación que ocurre en el hijo y en la hija, te das cuenta porque ves que tu pareja no se da cuenta que la mamá lo ha manipulado. La mamá, inclusive otros ejemplos, ¿no? Cuando salíamos un fin de semana, inclusive habiéndole pagado una cuidadora para la casa, y abríamos la puerta y cuando salíamos por la puerta le decíamos: bueno, que se lo pase usted bien, disfrute, a la noche nos veremos, y una cara que le llegaba al suelo, una mala mirada que nos daba. Era muy consciente de lo que hacía. Cuando regresábamos luego por la noche, se hacía la víctima, se iba a la habitación para que el hijo le fuera detrás, le preguntara que por qué estaba así, le suplicara. En cierta manera, este tipo de mamás humillan al hijo o a la hija que lo está cuidando. Son especialistas en romper matrimonios. Y lo digo porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y como les digo, muy duro además esa empatía de la que nos han acusado nuestras parejas cuando te dicen: es que tú no tienes empatía. Yo puedo tener y sentir mucha empatía, pero de eso a que yo cargue con ese problema porque tú quieres seguir con ese problema, eso no es empatía. Eso es condenarte a ti también a vivir la misma manipulación. Porque, como les digo, muchos años atrás, cuando mi ex suegra estaba bien, para decirme buenos días la tenían que obligar, porque pasaba por delante de mí y ni me miraba. Así que ahí lo dejo. Piensa en tu vida, pensad en vuestras vidas. Y una residencia, tristemente, cuando hablamos de este tipo de enfermos de demencia, de padres, mamás, que han manipulado, que son manipuladores, que son especialistas realmente en destrozar el corazón. Y sobre todo, la personalidad. Porque ese hijo o esa hija que durante tantos años ha sido manipulado es incapaz de tomar decisiones para su propia vida. Es incapaz de decir: no, ostras, necesito irme por lo que sea, porque necesito crecer, prosperar, porque tú ya te has quedado así, el médico me está diciendo que no saben cuándo te vas a morir, pero la vida sigue, tengo que aportar, tengo que mirar por mi futuro, tengo que generar dinero también, o si tengo deudas tengo que pagarlas y tengo que pensar en mi futuro, ¿no? Y son incapaces de tomar esas decisiones si no es con la mamá por delante. Y eso tristemente es una gran
equivocación, una gran equivocación. Y como en algún comentario dejaron en el anterior video que yo les he dejado acá sobre esta temática, esta problemática tan grande que no se ve, como digo, no se ve. De puerta para adentro quizás se ve al enfermo cuando lo sacan en la silla de ruedas y ves cómo está, ¿no? Pero ¿cómo está el cuidador? ¿Cómo está? O cómo está la mujer o el esposo que vive con ese cuidador o esa cuidadora, ¿no? Eso es lo que no se ve. Porque, como les digo, dependiendo también del país o el continente donde tú puedas estar, son temas vetados, temas como el sexo, como la muerte, como que no son temas que la gente quiera hablar, perdón, o inclusive que los esconden. Así que, de verdad, y este video, que ya estoy acabándolo, va y lo hablo desde mi corazón. Huye aunque te duela. Yo sentí que el mundo se me caía cuando tuve que tomar la decisión de no más. Cuando yo no me veía, que yo pensaba, Dios mío, si mi ex suegra vive 10 años más o 12 años más, ¿qué futuro me espera? ¿Todo el día en la casa? ¿Saliendo como una niña pequeñita cuando él podía? No, yo pensaba, Dios mío, voy a llegar a 73, 74 años, ¿qué futuro me espera? No, señores, no caigáis en esa trampa. Y esto es una realidad que existe. Es una realidad. Por eso es tan importante sanar las heridas emocionales. Por eso es tan importante ayudar a sanar a mamás que sus vidas han sido muy complicadas, muy difíciles. Aunque eso implique controversias con ella, aunque ello implique confrontaciones con la mamá. Pero tienes que hacerlo porque si no, tú eres la próxima víctima, la próxima manipuladora que no te vas a dar cuenta porque yo lo he comprobado. Yo lo comprobé con quien fue mi parejo. Él no se daba cuenta. Él arañaba con las uñas cada vez que yo le reclamaba algo. Cuando yo le decía, oye, ¿y nosotros qué? Como la canción, ¿y nosotros para cuándo? No, sal de ese tipo de relación. Mejor que llores una vez, pero como mínimo que puedas vivir con paz mental. No hay nada peor como vivir con una batalla mental diariamente. No hay nada peor que sentirte que para qué arriesgaste tanto, para qué te enamoraste, para qué hiciste, si al final la única persona que valía o estaba y que valía la pena en ese círculo era la mamá. Este es mi mejor consejo que os doy, aunque os duela. Y sé, como decía, y os invito a que lo miréis en otros canales, son miles las mujeres que escriben con esta misma problemática. Miles las mujeres que han llorado también por una mamá, pero que han tenido que apartarse de la mamá. Y para mí no es justificable que porque ahora está más enfermo o más enferma, tú tienes que seguir apoyando, tienes que seguir viviendo lo mismo, porque a fin de cuentas, la mujer que vive con un cuidador o el hombre que vive con una cuidadora, en cierta manera es cuidador igualmente, porque sus tiempos va a depender de que su marido o su mujer pueda. Salte de verdad de ese círculo, salte, porque es tóxico y te acabas creando un estado en ti que no te lo mereces, que no te lo mereces. Cuidar es por amor. Y lo mínimo que podemos recoger es agradecimiento y cariño. Pero si estás en una relación donde cuando la persona, antes de enfermar del todo ya, no te ha apreciado, no te ha respetado, no te ha querido, te ha sido grosero, te ha dicho en tu cara que no te quería, como a mí me lo llegó a decir, te han dicho en tu cara que tú hagas lo que hagas, nunca serás de la familia, como a mí me llegaron a decir. Perdóname, ¿qué coño pintas en esa familia? Sal de ese tipo de relación. Gracias, como siempre, por verme. Seguimos haciendo contenido real de lo que se vive cuando una es cuidadora, de lo que se vive desde el punto de la enfermedad. Gracias por entrar a este canal que, como lo dejo aquí siempre abierto, es un canal que está repartido en dos áreas, la enfermedad y el cuidador. La enfermedad sin el cuidador no sería tan visible, pero también el cuidador también requiere también atención. El cuidador también tiene sus problemáticas, también tiene sus dolores de corazón y también tiene que tomar en ciertos momentos sus propias decisiones. Nos vemos en el próximo. Gracias a la gente que se suscribe, es gratis, a mí me ayudan a seguir haciendo buen contenido. Y por favor, como dije al principio, si tu mamá es manipuladora, no mires solamente de que ahora ya está peor. Mira cómo ha sido su proceso.
y sal de esa toxicidad, porque tú no te vas a dar cuenta, pero sin tú querer vas a repetir el mismo patrón de tu mamá, lo vas a repetir en tu marido, en tu compañero, en tu compañera o en tus hijos. Sánate de lo que es una manipulación. Cuidar es por amor, pero no para que te destrocen la vida y de quien vive a tu lado. Es el mejor consejo que te doy. Gracias, como siempre, compártelo y nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.